Esta noche, caso criminal se encuentra en Clarence, Nueva York, un pueblo pequeño en las afueras de Buffalo. No sería la primera vez que un padre desilusionado de mediana edad recurriera a Internet para escapar de la realidad. Pero esta vez, lo que comenzó como simple diversión se transformó en una red de mentiras mortales. Domingo 17 de septiembre del 2006, el estacionamiento desierto de una fábrica de herramientas eléctricas en Clarence, Nueva York, se convirtió en la escena de un descubrimiento escalofriante. Un empleado llevó a su hijo al estacionamiento para darle clases de manejo y vio que había una camioneta allí con un vidrio destrozado. En el interior, la imagen era estremecedora. El hombre llamó a emergencias. La policía llegó a la escena. Allí descubrieron que la camioneta pertenecía a un operario de la fábrica llamado Brian Barrett. Las ventanillas eran espejadas y el personal de emergencias no lograba verlo. Tuvieron que literalmente subir al techo de la camioneta para ver en su interior a Brian. Lo que la policía vio dentro del vehículo fue impactante. Brian Barrett, de 22 años, estaba muerto. Los oficiales lo encontraron desplomado en el asiento del conductor. Había sangre por todas partes. Tenía 3 disparos. Los oficiales empezaron a buscar inmediatamente pistas alrededor de la camioneta. Hallaron cascos de municiones de un rifle tipo carabina calibre 30. Encontraron una funda de arma con pelo de perro adherido a ella y también descubrieron un carozo de durazno cerca del vehículo. Y luego vieron algo más, algo muy curioso. Uno de los neumáticos del lado del pasajero estaba desinflado. Parecía que le hubieran sacado el aire. En general, cuando una persona está a punto de dispararle a alguien, solo se acerca y dispara. No organiza un plan y luego lo cumple. Creo que era alguien que tenía entrenamiento en cómo inmovilizar a la víctima y que así sea un blanco fácil. Alguien quería ver muerto a Brian Barrett. La policía no encontró ningún testigo ocular, pero sí encontraron a alguien que declaró haber oído disparos el viernes por la noche. Los investigadores comenzaron sus averiguaciones y lograron trazar la línea del tiempo de los últimos momentos de la vida de Brian. Los oficiales descubrieron que Brian fue uno de los últimos en abandonar la fábrica el viernes por la noche, después de su turno nocturno. Se fue a las 10:15 de la noche, la misma hora en que el testigo aseguraba haber oído los disparos. Planeaba salir con amigos. Fue hasta su auto, se sentó detrás del volante y de pronto recibió 3 disparos del lado del acompañante. Ese sector del estacionamiento está bastante alejado del edificio y no está bien iluminado. Además, todo parecía indicar que el primer disparo se realizó de una distancia mayor y que luego el tirador se acercó y disparó otras 2 veces, pero el primer disparo parecía ser de un francotirador. La policía no estaba segura de que Brian Barrett hubiera sido asesinado el viernes por la noche, y nadie estuvo seguro hasta 2 días más tarde. Su familia no lo reportó desaparecido porque estaban de vacaciones. Cuando los notificaron, quedaron devastados. Venía de una gran familia, era estupendo, uno de los mejores, un hombre joven y bueno. Brian fue un atleta destacado durante el secundario. Después de graduarse, ingresó en la Universidad Comunitaria de Erie y consiguió un trabajo de tiempo parcial en la fábrica de herramientas. Cuando obtuvo su título de educación superior, lo transfirieron a la Universidad Estatal de Buffalo. Quería convertirse en maestro y tenía un gran futuro por delante. Un futuro destrozado por un rapto de violencia. ¿Pero por qué? Los detectives empezaron a interrogar a los compañeros de trabajo de Brian en la fábrica, incluyendo a Thomas Montgomery. No era un mal chico. Era realmente una buena persona, de las que ayudan. Muy solidario. Cuando llegó aquí era parte de un programa universitario. Y supongo que cuando terminó la beca, tuvo miedo de que no le dieran un puesto de tiempo completo. Pero finalmente lo contrataron porque era bueno. Los 2 hombres se hicieron amigos en el trabajo y también se hicieron amigos en Internet. A menudo jugaban al póker en línea. Brian solía usar el apodo de Beefcake.
Montgomery, el nombre de un oficial de marina que se hacía llamar Marine Sniper. Solía pasar el tiempo jugando y conversando con otras personas. Podía decir lo que quisiera. Eso le gustaba. Cuando estaba conectado, se sentía relajado, jugaba varios juegos y casi siempre ganaba. Montgomery parecía ser el amigo ideal de Brian Barrett. Tenía 46 años, estaba casado y tenía 2 hijas. Enseñaba en la escuela dominical y era vicepresidente del equipo de natación de su hija. Thomas era un buen padre, un hombre de familia estupendo, un gran vecino. Solía reunir a los niños del vecindario y organizaba juegos de béisbol en la calle. Mi mundo giraba en torno a Cindy y mis 2 hijas. Ellas eran mi vida. Todos pensaban que le guardaba rencor a mi familia porque tuve que dejar de casar, pero yo quise hacerlo. Fue algo que yo elegí. Nadie me obligó a hacerlo. Sentía que traicionaba a mis hijas y no pasaba tiempo con ellas. Era un hombre de familia feliz y dedicado. O al menos, así era como algunos veían a Montgomery. Pero los investigadores descubrieron, en cambio, a un hombre deprimido y retraído. Cuando era niño siempre me decían, un hombre esconde sus sentimientos, nunca pide ayuda, resuelve sus problemas solo. Es lo que mi padre me enseñó antes de morir. Así que en lugar de recurrir a mi esposa o a mi confesor, o de acudir a cualquier sitio o persona a pedir ayuda, guardaba todo para mí mismo. Su matrimonio de 17 años estaba en crisis. Era infeliz en muchos niveles y creo que por eso se volcó a Internet, para buscar alguna especie de felicidad y alguna clase de satisfacción que no tenía en la vida. La policía descubrió que Montgomery pasaba varias horas del día en Internet, jugando con Brian Barrett. Pero un par de meses antes del asesinato de Brian, ambos tuvieron una discusión grave. Su relación con Brian fue deteriorándose. Ellos llegaron a un punto en que se despreciaban, aunque creo que el sentimiento era mayor en Montgomery que en Brian. ¿Sucedió algo en Internet que provocó el conflicto entre los 2 hombres? Cuando la policía investigó el tema, crecieron las sospechas. Descubrieron que Montgomery llevaba una doble vida. Y todo empezó con una conversación por Internet que cambiaría su vida para siempre. How are you doing? Hey, Tall. How are you? Recibí un mensaje de alguien apodado Tal Hot Blonde y pensó, ¿quién es ella? Tall Hat Blonde dijo que su nombre era Jessie y que era una estudiante secundaria de 17 años originaria de West Virginia. Ambos empezaron a intercambiar mensajes y a los pocos minutos, Thomas Montgomery recibió un correo electrónico. Me envió varias fotografías. Yo no se las pedí. Me envió fotos suyas en traje de baño y con faldas cortas. Se veía como una estudiante secundaria. Ella era rubia y muy hermosa. En ese momento, Thomas Montgomery pensó, quiero conocer a esta muchacha, pero ella nunca hablaría con un hombre de 46 años, calvo y casado. Debo fingir que tengo 18. Montgomery creó una identidad nueva para Marine Sniper, un joven de 18 años que empezaba su entrenamiento militar. Marine Sniper dijo que se llamaba Tommy. Me ayudó a vivir la fantasía de lo que quería ser. Siempre quise ser marino de guerra, y Tommy me permitió lograrlo. Podía ser cualquier persona, podía ser el hombre que siempre quiso ser. Cuando estaba en Internet, podía mentir acerca de quién era. A medida que la policía investigaba la vida de fantasía de Thomas Montgomery, descubrieron que le había contado a su nueva amiga virtual algunas historias levemente basadas en su vida real. Lo relacionado a la marina lo aprendí de mi experiencia como infante de marina. Excepto el tema de las armas y de los vehículos, eso era distinto. Improvisé el relato. También habló de su vida personal y le dijo a Jessie que su madre había muerto cuando él tenía 12 años y que se había enlistado en la marina después de haber sido acusado de violar a una niña. Luego Marine Sniper le dijo a Tall Hat Blonde que la marina cambió por completo la vida de Tommy y que ahora tenía la oportunidad de convertirse en un héroe, que estaba a punto de partir hacia la zona de combate en Irak. Esa era la parte fantasiosa, la parte en la que casi empezó a creerse su propia mentira. Creo que una parte de él realmente creía en el personaje creado, se estaba convirtiendo en su personaje, al menos en su mente. Jessie también creía en Tommy. Decía que estaba orgullosa de él a pesar de sus errores. El afecto entre Tall Hat Blonde y Marine Sniper era innegable, y los mensajes entre ambos se volvieron más íntimos. You are wonderful. No, I'm not. Yes, you are. Why am I?
Tenía que ver con intimidad, tenía que ver con jugar y cuando leímos los mensajes, la pila de mensajes de internet que acumulamos tenía esta altura. Y cuando los leímos, la primera mitad parecía una novela romántica porque demostraban que ellos se querían mucho. Jesse le decía, por ejemplo, que él protegería a Norteamérica y la protegería a ella. Montgomery dijo que sabía que debía acabar con esa relación y que pensó en un plan para terminar con Jesse. Le dije que me preparaba para empezar el entrenamiento de la Marina el 3 de junio, día de mi cumpleaños. Dije que viajaría a la isla París y creí que todo terminaría. Pero en realidad, no fue así. Las conversaciones entre el padre de familia de 46 años y su amiga de 17 se volvieron más sexuales y gráficas. Al principio las cosas fueron inocentes en los mensajes, pero después de unas semanas empezaron a subir el tono de los textos. Y quedó claro entonces que la relación pasó a otro nivel. Un nivel que sorprendió al propio Thomas Montgomery. Ella empezó con un inocente: hey, solo soy una jovencita de pueblo y no tengo demasiada experiencia. Pero a medida que sus emails empezaron a subir de tono, se convirtió en una verdadera zorra adolescente. The first time we meet, I will run up and wrap my legs around you. Era muy gráfico. Era claro que ella y Tommy lo harían cuando él regresara desde Irak. Tall Hat Blonde llamaba a Tommy su infante de marina dulce y sexy y empezó a enviarle paquetes por correo. Empezó a enviarle cosas a su casa, como ropa íntima, bragas, y le envió también una cadena con un corazón partido por la mitad que decía Tommy y Jesse por siempre. Caminaba por un borde delgado porque él le enviaba mensajes, hablaba con ella en línea y recibía sus envíos de correo. Podían atraparlo en cualquier momento. Thomas Montgomery se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero luego declaró que no podía detenerse. Y la profundidad de su obsesión empezó a quedar clara para los investigadores del homicidio de Brian Barrett. Montgomery sabía que su aventura debía terminar, pero no podía hacerlo solo. Lo intentó, en un momento trató de alejarse durante un par de semanas, pero no pudo, necesitaba volver. Adoraba la atención que Jesse le daba y quedó consumido por la relación. Cuando empecé con esa fantasía, no podía apartarme. Era como una droga. Necesitaba hablar con ella todo el tiempo. Me quedaba despierto hasta la madrugada. Y me volví adicto a ella. Su vida virtual era su vida. Y la vida en tiempo real no tenía nada que ofrecerle. Montgomery hizo grandes esfuerzos para mantener en secreto la historia de Tommy. En el momento en que el joven de 18 años debía ir a Irak, creó una segunda identidad. Una forma de seguir hablando con Jesse, mientras Tommy estaba supuestamente en combate. Como agregado a la cadena de mentiras, Thomas Montgomery fingía ser no solo Tommy de 18 años, sino también otra persona, el padre de Tommy. A pesar de que en la vida real era un hombre casado, Tommy, el muchacho que solo existía en la imaginación de Montgomery, le propuso matrimonio a Jessie, una joven a la que no conocía. Le dijo a Jesse: cuando vuelva y te conozca en persona, deberíamos casarnos. Le pidió matrimonio y ella creyó que estaba comprometida a través de la relación que tenían en internet, aunque nunca se habían conocido en persona. Jessie le respondió: sí, me casaré contigo. Dentro de poco tiempo seré Jessica Blair Montgomery. Era una muchacha de un pueblo pequeño de West Virginia. Conoció a ese infante de marina ardiente que le dijo que la amaba y pensó que él sería su boleto a la gran ciudad. Thomas Montgomery comenzó a aislarse de su vida real. Me devoraba por dentro. No engañaba a mis hijas, pero le mentía a mi esposa. No la engañaba físicamente, pero la engañaba cuando estaba con Jesse y hacíamos lo que hacíamos. Y esa situación comenzó a desgastarnos y a provocar tensiones. Su esposa sabía que algo andaba mal y empezó a tener sospechas. Un día, encontró un paquete que había enviado Jesse con fotos, cartas y lencería. Entonces, enfrentó a su esposo. Ella me enfrentó y me preguntó qué sucedía y yo solo la evité. No quise hablar con ella, me aislé. Le dije: es asunto mío, déjame en paz, déjame tranquilo.
Pero ella siguió diciendo que yo estaba provocando un desgaste en el matrimonio. Y yo le respondí que no se preocupara por eso. No quise hablar sobre el tema, la hice a un lado y me alejé de ella. Pero la esposa de Montgomery no planeaba dejarlo en paz. Se sentó y le escribió una carta a Jesse y le dio una imagen muy diferente de su amado Marine Sniper. Te envío una foto de nuestra familia. Este es mi esposo Thomas, que como puedes ver tiene 46 años. Esas son nuestras 2 hijas y ese nuestro perro. Así que, como puedes ver, él te engañó. Así que creo que deberías tener un poco más de cuidado con Internet. Cuando Tom Hadlon recibió la carta, no podía creer que fuera real. Necesitaba estar segura. Enfurecida, se conectó con uno de los amigos de Tommy que había conocido en una sala de chat. Su apodo en línea era Beefcake. Y su nombre real era Brian Barrett. Jesse quería vengarse e ideó un plan. Comenzó a coquetear en línea con Brian Barrett. Le envió fotografías sensuales y le dijo que le gustaba mucho. Staring at your pics. What were you thinking? How bad I want to hold you and kiss you. La relación entre Jesse y Brian Barrett empezó muy rápidamente y aumentó su intensidad en solo 6 semanas. Ya tenían sexo telefónico y él la presionaba para que se conocieran. Ella se jactaba de su relación con Brian Barrett y alardeaba de ella en línea, frente a Montgomery. Internet era su mundo. Ahí es donde vivía. Ese mundo era para él más importante que el mundo real. No podía soportar la idea de que esa muchacha hermosa eligiera a Brian en lugar de elegirlo a él. Eso era algo que destruía su fantasía, destruía su mundo. Montgomery estaba furioso, pero Jessie aún no estaba satisfecha. Ella y Brian empezaron a ridiculizarlo a sus espaldas. What should I say? Up to you, baby. I have to with him. You are bad. I'm still laughing. Brian y Jessie comenzaron a enviar mensajes públicos que decían que Montgomery era un acosador y un fracasado. Incluso lo humillaron en uno de sus sitios de juegos favoritos. En el mundo de Montgomery, esa fue la gota que colmó el vaso. Se sintió ultrajado, enojado y probablemente celoso. Y entonces, Brian Barrett aumentó la apuesta. En el trabajo, empezó a contarles a sus colegas sobre la vida secreta de Montgomery en Internet. Fue muy humillante. Half the company knows now. Knows what? How you told them I'm a loser and a predator. I don't have a life. Su personaje ficticio pasó al mundo real y ¿cómo podía explicar que estaba en contacto con una muchacha más joven y que fingía ser un muchacho? Debe haber sido embarazoso y humillante. Y luego, la traición final. Jessie le envió un mensaje a Brian en Internet. Quería que Brian se encontrara con ella en West Virginia y que se lo contara a Montgomery. Montgomery se puso lívido cuando descubrió que Brian estaba a punto de conocer a la mujer que Montgomery siempre había querido. Thomas Montgomery le envió un mensaje furioso a Brian Barrett. I can't believe you chose her over our friendship. Go her. Good luck. Why does it bother you so much? You're much older than her. Thomas Montgomery no niega haber enviado esos mensajes. No, en absoluto. Yo los envié. Solo quería que se mantuviera lejos de ella. Pero él no siempre fue el hombre celoso y despechado que mostraban sus mensajes. Y asegura que su enojo nunca estuvo dirigido contra Brian Barrett. No estaba enojado con él, sino con Jessie, porque ella fue la que se metió con él. Igual que con Montgomery, Jessie y Brian nunca se conocieron en realidad. Justo antes de su supuesto encuentro, Jessie terminó la relación y aseguró que lo único que quería Brian era sexo. Y asombrosamente, volvió a enviarle mensajes a Thomas Montgomery. Montgomery estaba un poco confundido. Le dijo, ¿todavía quieres hablarme aún sabiendo que soy un padre de 47 años?
Y ella dijo, sí, quiero al Tommy que vive en tu interior. Y aunque Montgomery se sentía humillado, Jesse logró convencerlo de que retomaran su romance por internet. Why, Jesse? Why? Why me over like that? Can we start over as friends? Why do you want to start over as friends? Because, Tom, we meant too much to each other to be the way we are now. You and you only are my connection to Tommy, and I will love him till I die. I still feel Tommy in my heart. Good night, honey. Ella era muy insistente y quería jugar con él una y otra vez. Lo obligaba a regresar a su fantasía y él no podía evitarlo. La relación entre Jesse y Montgomery se volvió cada vez más tóxica. Él le decía una, otra y otra vez. A medida que la relación crecía y se involucraban otras personas, le pedía, déjame, por favor, no quiero seguir más con esto. Ella lo dejaba en paz, pero regresaba y decía, hablemos otra vez, y lo atraía, lo obligaba a regresar a su juego. Hubo ocasiones en las que él logró romper con ella, pero siempre regresaba y le decía, te extrañé. Y todo volvía a empezar. Entonces, Montgomery descubrió que Jesse estaba hablando otra vez con Brian Barrett. Eso fue demasiado para Montgomery y empezó a hablar mal de Brian. He lost a very good friend, Jesse. Pero sí encontraron a alguien que declaró haber oído disparos el viernes por la noche. Los investigadores comenzaron sus averiguaciones y lograron trazar la línea del tiempo de los últimos momentos de la vida de Brian. Los oficiales descubrieron que Brian fue uno de los últimos en abandonar la fábrica el viernes por la noche, después de su turno nocturno. Se fue a las 10:15 de la noche, la misma hora en que el testigo aseguraba haber oído los disparos. Planeaba salir con amigos. Fue hasta su auto, se sentó detrás del volante y de pronto recibió 3 disparos del lado del acompañante. Ese sector del estacionamiento está bastante alejado del edificio y no está bien iluminado. Además, todo parecía indicar que el primer disparo se realizó de una distancia mayor y que luego el tirador se acercó y disparó otras 2 veces, pero el primer disparo parecía ser de un francotirador. La policía no estaba segura de que Brian Barrett hubiera sido asesinado el viernes por la noche, y nadie estuvo seguro hasta 2 días más tarde. Su familia no lo reportó desaparecido porque estaban de vacaciones. Cuando los notificaron, quedaron devastados. Venía de una gran familia, era estupendo, uno de los... Ya. Y también descubrieron un carozo de duraznos cerca del vehículo. Y luego vieron algo más. Algo muy curioso. Uno de los neumáticos del lado del pasajero estaba desinflado. Parecía que le hubieran sacado el aire. En general, cuando una persona está a punto de dispararle a alguien, solo se acerca y dispara. No organiza un plan y luego lo cumple. Creo que era alguien que tenía entrenamiento en cómo inmovilizar a la víctima y que así sea un blanco fácil. Alguien quería ver muerto a Brian Barrett. La policía no encontró ningún testigo ocular como emergencias. La policía llegó a la escena. Allí descubrieron que la camioneta pertenecía a un operario de la fábrica llamado Brian Barrett. Las ventanillas eran espejadas y el personal de emergencias no lograba verlo. Tuvieron que literalmente subir al techo de la camioneta para ver en su interior a Brian. Lo que la policía vio dentro del vehículo fue impactante. Brian Barrett, de 22 años, estaba muerto. Los oficiales lo encontraron desplomado en el asiento del conductor. Había sangre por todas partes. Tenía 3 disparos. Los oficiales empezaron a buscar inmediatamente pistas alrededor de la camioneta. Hallaron cascos de municiones de un rifle tipo carabina calibre 30. Encontraron una funda de arma con pelo de perro adherido a ella. Esta noche, caso criminal se encuentra en Clarence, Nueva York, un pueblo pequeño en las afueras de Buffalo. No sería la primera vez que un padre desilusionado de mediana edad recurriera a Internet para escapar de la realidad.
Pero esta vez, lo que comenzó como simple diversión se transformó en una red de mentiras mortales. Domingo 17 de septiembre del 2006, el estacionamiento desierto de una fábrica de herramientas eléctricas en Clarence, Nueva York, se convirtió en la escena de un descubrimiento escalofriante. Un empleado llevó a su hijo al estacionamiento para darle clases de manejo y vio que había una camioneta allí con un vidrio destrozado. En el interior, la imagen era estremecedora. El hombre